Queridos amigos, bienvenidos a todos a este taller sobre vivir la Eucaristía. Va a ser en 3 encuentros. El primer encuentro tiene que ver con el misterio de la Eucaristía. ¿Cuál es el misterio que convoca? Imagínense que hace 2000 años prácticamente que celebramos Eucaristía, ¿no? Y ya en la Sagrada Escritura daba el testimonio de que los cristianos se reunían para escuchar a los apóstoles o la enseñanza de los apóstoles y para partir el pan, o sea, para compartir lo que hoy llamamos nosotros misa o Eucaristía. Quizás para comenzar les dejo 2 preguntas para que las trabajen antes de entrar. Y la primera pregunta es muy sencilla, dice así: ¿cuáles son las dificultades más comunes que tengo con la misa? ¿O qué resistencias afloran en mi vida o en mi alma ante la Eucaristía? Y la segunda es: ¿qué me ha ayudado a vivir la Eucaristía dominical? Les dejo esas 2 preguntas para que ustedes las puedan elaborar. Entrando en materia, creo que es muy importante descubrir lo siguiente. Hay un testimonio muy bello de los santos africanos que decían ante el edicto que les había prohibido de leer la Sagrada Escritura de Diocleciano, estamos hablando del siglo IV, ¿no? De leer la Sagrada Escritura y de celebrar o de reunirse para celebrar la Eucaristía, le decían al legado que había llegado el emperador: sine domenica non possimus, o sea, sin el domingo no podemos vivir. ¿Qué es lo que llevó a estos hombres a testimoniar de tal manera que no podían renunciar a esto? Es lo que queremos indagar en estos encuentros y lo que queremos captar e internalizar en nosotros. Creo que si uno ve la Eucaristía en el tiempo moderno, hay especialmente, me parece, 2 problemas que son muy importantes de tomar conciencia, que hacen que se estreche la conciencia moderna y que nosotros como hombres de hoy se nos haga un poco complicado la participación en la Eucaristía. Lo primero, ¿no?, es el problema de que la conciencia moderna no distingue entre lo profano y lo sacro. Para eso voy a leer un pequeño artículo de Casper, Walter Casper, un cardenal muy querido por el Santo Padre. Walter Casper dice lo siguiente: el mundo se ha mundanizado, los signos sagrados, los lugares sagrados y los tiempos sagrados han perdido su función unificadora y en este sentido vinculante para todos. En tiempos recientes se está intentando a menudo desterrar por completo de la vida pública los signos sagrados y además, y de paradójica manera, en nombre de la tolerancia. Lo sacro, en efecto, y la diferencia entre sagrado y profano es algo que forma parte de los fundamentos de la historia universal de la humanidad y de la cultura. Lo sacro es el espacio limitado frente a lo profano, es lo que se encuentra delante del fanum, delante del santuario. La palabra bíblica para sacro, hebreo koados, griego témenos, latín santus, deriva de la raíz poner aparte, separar, delimitar del conjunto. Lo primero que afirma el cardenal Casper es algo central de la cultura para entenderla por dentro, de nuestra forma y de la antropología, para entender por dentro de qué se trata. Existe lo sacro y lo profano. Hay cosas que son sagradas para nosotros. Hay cosas que de alguna manera son separadas especialmente para ser servidas, puestas a disposición de Dios. Por eso hay tiempos sacros. Todos nosotros vivimos esos tiempos sagrados profanos, por así decir, cuando, por ejemplo, el día del cumpleaños es un tiempo que es un día que no es indiferente para todos, tiene una tonalidad distinta. ¿Vieron? Eso acerca un poco al misterio de lo sagrado y de lo sacro. También conocemos
lugares santos, los santuarios, los templos, muchos lugares, inclusive en las culturas primitivas, hay lugares, hay ríos, hay montañas que son sagradas o santas. ¿Vieron? ¿Qué pasa cuando se pierde ese sentido entre lo profano y lo sacro? ¿Es que acaso lo profano queda simplemente o se pierde algo? Así continúa Casper y dice, sí, cuando lo sacro y lo sagrado están relacionados entre sí, la pérdida de lo sacro significa la pérdida de lo profano. No se puede olvidar, reprimir, suprimir, negar, cuestionar, combatir lo sacro y conservar lo profano, lo que está delante del santuario. No se puede simplemente zarandear un protofenómeno como lo sacro y dejar en su anterior estado todo lo demás. Se mantiene viva la conciencia de lo que falta. El mundo está, según una célebre sentencia de Max Weber, desencantado. O sea, eliminar lo santo y lo sacro no nos trae una solución, al contrario, produce un vaciamiento interior, o como decía Max Weber, un desencantamiento. Hoy vivimos en un mundo desencantado, ¿no? Nosotros en Argentina hemos padecido y padecemos todo el tema del aborto, y uno se da cuenta que ¿qué es lo que ha perdido ahí? No es el tema de la justicia y todo eso, sino que lo que se ha perdido es el valor y el misterio de que cada vida es sagrada, es inviolable, es santa. Cuando uno pierde eso, no es que queda lo otro como si no hubiera pasado nada. Vos perdés el meollo, la médula. Y por eso hace que muchas veces la conciencia moderna tenga una dificultad para percibir lo santo, para percibir lo sagrado, ¿no? Y creo que eso es importante, como que puede ser un obstáculo, como digo, para celebrar la Eucaristía como un momento santo, un momento sagrado que yo no renuncio porque me constituye y me reconstituye por dentro. Y en segundo lugar, el otro tema lo plantea el cardenal Ratzinger, que luego fue Benedicto XVI, cuando dice: el hombre ha perdido la capacidad simbólica. Lo dice así: en una época en que los que nos hemos habituado a ver solo lo material en la constitución de las cosas, en la que, dicho brevemente, el mundo se ve como materia y la materia como material, no hay un principio para esa transparencia simbólica de la realidad a lo eterno sobre la que descansa el principio sacramental. La idea de sacramento presupone una comprensión simbólica del mundo, pero la comprensión actual del mundo es funcional. Ve las cosas solo como cosas en función del trabajo y del rendimiento humano. Si se asume este punto de partida, resulta imposible comprender cómo un sacramento pueda nacer de una cosa. ¿No es acaso un atrevimiento imaginarse que bañar a un hombre con un poco de agua debe significar para él algo existencialmente decisivo, o la imposición de manos de un obispo que llamamos confirmación? ¿Qué plantea acá el Papa Ratzinger? Plantea una cosa, Monseñor Ratzinger. ¿Qué plantea? Plantea algo que es fundamental y que es: el hombre ha visto disminuida o reducida, el hombre moderno, lo que es esa capacidad simbólica para captar la vida y para darle a la vida un sentido más profundo que el que sencillamente tiene. ¿Quiénes de ustedes quizás llevan un anillo de matrimonio? El anillo de matrimonio es mucho más que un pequeño aro de metal, de oro, de plata. Simboliza que yo estoy casada, simboliza que me he desposado, que he elegido a alguien. ¿Y cuántos matrimonios, cuando ven eso, sienten ese llamado a qué? A cumplir ese mandato, y más que ese mandato, esa elección libre que tomaron de decidirse por alguien. Cuando falta eso, entonces hace muy difícil descubrir el misterio de la Eucaristía. Cuando hacemos que el mundo o que la materia sea solamente algo material,
o que las cosas sean solamente cosas, desencantamos el mundo y no percibimos la dimensión profunda simbólica. Y sobre ella se apoya la Eucaristía, porque la Eucaristía, ¿qué es lo que tiene? Tiene símbolos y tiene palabras, y son símbolos que trasuntan, que expresan cuando el sacerdote, ¿no?, toma el pan, es pan sencillamente, pero nosotros sabemos que cuando pronuncia sobre él las palabras del Evangelio que fueron dadas por Jesús, y cuando lo hace bajo la fuerza del Espíritu, ese pan ya no es simplemente un pan cualquiera, es pan de vida. Por eso estas dos estrecheces hacen que muchas veces nosotros no tengamos un acceso más profundo a la Eucaristía, que es lo que queremos ahondar ahora. Decíamos que hay dos obstáculos o estrecheces en los cuales la conciencia moderna trastabilla para poder acceder al misterio más profundo de la Eucaristía. Uno, que se ha perdido la distinción entre lo sacro y lo profano, y con ello lo profano pierde densidad y se va vaciando interiormente. Por otro lado, que hay una concepción hay una incapacidad simbólica para percibir que las cosas son más que cosas y que la materia es mucho más que material. ¿Vieron? Queremos ahora dar un paso más y volver a enraizarnos en aquello que fue la convicción profunda del Concilio Vaticano II. Este es el nacimiento de la Iglesia moderna, que es la misma Iglesia de todos los tiempos, pero que tiene acento que nosotros tenemos que percibir. Es interesante descubrir que la renovación de la Iglesia en ese tiempo viene en gran parte por el primer documento, que fue Sacrosanctum Concilio, donde habla de la renovación de la Eucaristía. Muchos de ustedes quizás han participado de misas en latín y todo eso. Bueno, todo eso fue cambiando e hizo que se accediera más y que se accediera, y especialmente que se abriera a una participación activa y profunda de la Eucaristía de todos los fieles al comprenderla. Ahora bien, ¿dónde tiene el fundamento de la liturgia, digamos así? ¿Dónde se renovó? Estuvo apoyada en dos pilares. El primero tiene su fundamento en la recuperación y vivencia del misterio pascual. En concreto, se trata en cada Eucaristía de ¿qué? De recordar y actualizar la obra de la redención humana, ahora cito del concilio, y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, y Cristo las realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. El misterio pascual es el corazón de la Eucaristía. Cada Eucaristía es la renovación y actualización, sobre eso vamos a volver, ¿de qué? De la muerte, resurrección y ascensión al Señor, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el misterio de la Pascua es como la entraña interior. Y después dice, la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana, lo dice en Lumen Gentium. Por eso ese misterio pascual que se hizo de una vez para siempre, cuando Cristo entregó su cuerpo y su sangre, se repite sacramentalmente y se actualiza, mejor es esa la palabra exacta, a través de cada Eucaristía, ¿no? Cristo muere, resucita y asciende a través de cada Eucaristía de manera sacramental. Y por eso dice el Sacrosanctum Concilio, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que lo transicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y a confiar así a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección.
Este es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual en el cual se come a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. La Eucaristía es recordar y actualizar ese momento del Señor. Sin lugar a dudas, la oración personal es excepcional. Sin lugar a dudas nos llena el alma. Pero hay un momento donde trasciende todo eso y lo hacemos como iglesia. Y es cuando es la Eucaristía, cuando Cristo mismo, digamos así, se hace presente en la Eucaristía, cuando Cristo ora con nosotros, cuando Cristo está presente en la palabra, cuando Cristo está especialmente presente en los dones consagrados. Dios está en todos los lados. La resurrección del Señor hace que Cristo esté en todos lados, pero hay un lugar, un tiempo, donde eso se hace especialmente denso, presente e intenso. Ese es el momento de la Eucaristía. Ese es el momento donde el Señor dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Es un eco, si ustedes quieren, a la afirmación de Pablo cuando dice: Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado, celebremos pues la fiesta. Acá se vienen a dar a San Pablo los dos motivos profundos, ¿no?, que han quedado como fundamento de la Eucaristía. Primero, el sacrificio del por nosotros, el sacrificio del Señor para que vivamos para siempre, y en segundo lugar es un sacrificio que trajo la vida, que trajo la resurrección, que trae una nueva esperanza, y por eso, ¿qué hay que hacer? Hay que celebrar la fiesta. Es como dice el padre del hijo pródigo: tu hermano ha vuelto, vale la pena celebrar esta gran fiesta. El Señor nos rescató, el Señor nos elevó, entonces elevemos y hagamos de esta vida una fiesta. Y para eso está el domingo. Hay dos verbos claves que yo creo que es importante tomar para vivir profundamente la Eucaristía. El primer verbo se llama recordar, ¿no? Verakot es en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Dios? Porque la Eucaristía cristiana hunde sus raíces en el judaísmo y hay muchos fundamentos, ¿no?, que siguen manando de lo que Dios fue educando al pueblo judío, ¿no?, y que se ha sido resignificado, pero tienen claves que son judías. Y una de ellas es el recordar. La Pascua judía, ¿qué es lo que era? El memorial de la liberación en el Mar Rojo, y por eso se hacía fiesta, ¿no? Por eso es que Yahvé le dice al pueblo: esta fiesta la tienes que celebrar, les da unas pautas concretas y todo eso, ¿no? La Pascua judía es memorial, ¿no? Y es pasar por el corazón de nuevo, porque eso significa recordar. Recordar viene, el corazón de la palabra recordar es cor, que es corazón en latín. Recordar es repetir, ¿vieron? Recordar, repetir, renovar, ¿no? Son todas palabras que te dan esa repetición. Entonces se trata de recordar y de repetir, de renovar el misterio de ese memorial, ¿no?, de lo que pasó. Y al mismo tiempo, fíjense, el maná, que es el maná, era el pan del cielo. Cuando Yahvé habla a Moisés, le dice: Dios te dará un pan del cielo, yo te daré un pan del cielo. Eso está resignificado en la Eucaristía. Ya no es un simple pan para que nosotros caminemos, para que el pueblo camine y no muera de hambre física, sino que se hace el pan del Espíritu. Cuando discute el Señor con los judíos en San Juan, les dice: yo soy el pan de vida.
El nuevo maná es Jesucristo mismo. Por eso es que la Eucaristía tiene una dimensión que no tiene ningún otro sacramento. Tiene una dimensión que alcanza, que es como la concagua, por decir así, de todos los montes, ¿no? Se trata de recordar, ¿y qué más? Se trata profundamente de actualizar. Esa es la segunda palabra que nos viene también de lo que es la comprensión y también la ejecución concreta de la liturgia en los judíos. Hay un gesto del Papa en la Pascua judía que es muy bello, que es en la Pascua judía, cuando están en la mesa, lo que hace es tomar un pedazo de pan, se lo carga al hombro y dice lo siguiente: todo el que ahora la concelebra se considere como quien sale en este momento de Egipto. Se trata de volvernos contemporáneos a eso que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y en el diálogo pascual entre el padre y el niño, que hacen al final, el niño le pregunta: ¿por qué es esta noche diferente de cualquier otra? Esto es así, le contesta el Papa, por lo que el Señor hizo por mí al salir de Egipto. Fíjense cómo utiliza las palabras, ¿no? ¿Qué es lo que hace profundamente? Lo que hace es destacarle hondamente que eso que pasó hace mucho tiempo sucede hoy. Eso acontece hoy. Vamos a descubrir en la fuerza del Espíritu del Señor, aquel que nos fue otorgado después de que el Señor partiera, ¿no? Dos palabras claves. Se trata de recordar y se trata de actualizar, ¿no? Para comprender profundamente el misterio de la liturgia cristiana. Palabras que nos vienen heredadas de nuestros padres y actitudes que fueron engendradas ya en nuestros padres, los judíos. Se trata de vivir la Eucaristía con el cuerpo y el alma. No solo con el alma, sino también con el cuerpo. Por eso vamos a ir indagando en la Eucaristía diversos momentos donde el cuerpo acompaña lo que estoy haciendo. Lo más concreto es en la parte de la consagración, nosotros nos arrodillamos, damos un testimonio de que estamos ante algo santo, y es la posición más fuerte que tiene el hombre. Eso lo vamos a ir trabajando a lo largo de estos encuentros. Hemos estado viendo cómo es la renovación profunda de la Iglesia, que se da en el primer lugar en el Concilio Vaticano II. Uno de los elementos más importantes es la renovación litúrgica. Yo les decía también que hay dos verbos que son claves para entender esta renovación litúrgica, que es recordar y actualizar. Actualizar significa volvernos contemporáneos del Señor a través de la liturgia. Ahora queremos terminar este primer taller recordando algunos puntos claves de la comprensión del Padre Kentenich. Para el Padre hay tres palabras que van profundamente unidas en su pensar y sentir orgánico. Se trata de comprender para vivir y amar mejor. O sea, ese ejercicio que estamos haciendo de ahora, de comprender más, de ahondar más en el misterio de la Eucaristía, lo que busca el Padre y lo que buscamos es para poder vivirla mejor y para poder amarla más. Y para de esa manera mi amor que sea más profundo y mi vivencia sea más honda. Para eso yo quisiera indicarles lo que es el Gloria del hacia el Padre, que me parece clave para tener una visión profundamente litúrgica de la vida y enmarcar también ahí a la Eucaristía. En el Gloria del hacia el Padre hay estrofas que son claves y que le dicen. Una primera estrofa dice así: tú, Dios Padre, por amor,
te das a tu Hijo totalmente en el Espíritu Santo para eterno gozo. Hay un misterio que es el misterio de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que ya es un misterio de amor dinámico. Recuerden que nosotros no solo creemos en un monoteísmo cerrado, sino lo que podríamos decir un monoteísmo diferenciado, relacionado. Y por eso dice, ya acá el amor está en circulación, ya acá el amor está vivo, es dinámico, ¿no? Esa es la concepción que tenemos los cristianos, ¿no? Aquellos que nos reconocemos a Cristo como Hijo del Padre, ¿no? Esa experiencia de la Trinidad, ¿cómo viene trasunta acá? Nos es comunicada en el Hijo y el Espíritu al mundo. Por eso dice el padre Kentenich, dice, amor dio al Hijo la vida en la madre y esposa, y a Él, nuestro mayor bien, le pidió derramar su sangre. El Hijo es enviado al mundo, ¿no? A las personas, ¿para qué? Para hacernos compartir y vivir de ese profundo amor, ¿no?, que vivía en la Trinidad. Y esto especialmente donde se vuelve condensación profunda es en la cruz y en la resurrección del Señor, cuando vuelve al Padre. Esto es lo que llamábamos el misterio pascual, ¿no? Esto es lo que llamábamos el misterio pascual. Y este misterio pascual revive en cada Eucaristía, ¿no? Para que nosotros volvamos profundamente al Padre en el Hijo, por el Hijo y en el Espíritu Santo. Este círculo que yo he tratado de destacar me parece fundamental para captar la dimensión de la Eucaristía en la vida cotidiana y para descubrir también la Eucaristía como esa gran participación, esa corriente de vida, ¿no?, que nos está inundando permanentemente, pero eso sí, exige o pide de nosotros la libertad de enfocarnos a ella, de volver a participar, de volver a ahondar profundamente en el misterio eucarístico. Les recomiendo que lean el Gloria del hacia el Padre. Acuérdense que este libro fue escrito por el padre Kentenich en el campo de concentración de Dachau, en un momento muy difícil de su historia y de la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese lugar, ¿no?, Dios les regaló este tipo de vivencias y este tipo de comprensión del misterio de la Eucaristía. En los próximos encuentros vamos a trabajar ya más concretamente qué es lo que es la mesa de la palabra y luego la mesa de la Eucaristía, una expresión que era muy querida por los padres de la Iglesia. Espero que hayan podido aprovechar esta sencilla presentación y lo más importante, que a través de ella puedan volver a valorar a qué son invitados cada domingo y especialmente a poder vivir de una manera nueva el encuentro con Cristo muerto y resucitado en cada Eucaristía. Que Dios los bendiga.